Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre vamos a empezar dando un repaso a lo que pasó ayer en Estados Unidos y en general a las 10 de la noche cuando se produjo el cierre semanal. En cuanto a las bolsas europeas, o los futuros europeos que estaban abiertos a esas horas, pues tenemos que a las 10 de la noche el futuro del CAC francés cerró subiendo 0,23%, el futuro del DAX alemán bajando 0,17% y el futuro del Eurostoxx cayendo 0,20%. En cuanto a las divisas, pasaron cosas. Ahora veremos por qué. Fíjense en el cierre del euro, más 0,77%. Más 0,77%. Aquí tienen el gráfico de 30 minutos y como ven, hubo un momento aquí, sobre las 7:30 de la tarde, el euro estaba, pues bueno, intentando recuperar, ha caído mucho. Voy a comprimir un poquito el gráfico para que se vea. Lleva una caída pues de mucho cuidado. Entonces llevaba pues unos días formando ahí una especie de sopera o de suelo redondeado. Como es Forex no podemos ver el volumen, pero bueno, tiene pinta de ser ahí un suelo redondeado. Y ahí andaba, antes de que pasara lo que pasara, que fue lo que provocó la subida que ahora comentaremos. Entonces es importante ver esto. Los bonos consiguieron recuperar un poco, no gran cosa, pero algo recuperaron. El Bund cerró con 10 puntos al alza, aunque durante la sesión pues parece que hubo problemas. Está intentando, hablaremos largo y tendido de eso. Parece este es el bono alemán a 30 años donde se ven mejor las cosas porque tiene más volatilidad. Pues parece que podría incluso estar formando en este gráfico de 30 minutos una especie de hombro cabeza hombro invertido con una clara entrada ahí por encima de esto. Y realmente la verdad es que me pilló corto como por aquí y desde luego que por encima de esto hay que cerrarse, incluso en valorar, aunque esté un poco el gráfico al revés, con un poco contra tendencia, ponerse largos porque podría ser que se estuviera planeando un rebote. Bueno, entonces, como vemos, euro al alza, bolsas europeas flojas, futuros americanos, tenemos al Standard & Poor's más 0,01%. Como la novela del escritor este checo Milan Kundera, que esta que se llama La insoportable levedad del ser, con ese protagonista lleno de dudas existenciales, pues esto es igual, la insoportable levedad del ser. Aquí esto no se mueve ni con agua caliente. Pase lo que pase, sigue ahí, en su mini rango otra vez. Esto es como el largo verano, el largo y aburrido verano que nos hizo pasar. Pues ahí estamos, en el mini rango, en la mini figura, luego volveremos sobre esto. Bueno, no a ningún lado. Nasdaq menos 0,03%, casi nada. Dow Jones más 0,07%, nada, nada de nada, de nada de nada. Al final, el día anterior, pues cerró el Standard & Poor's en 2128, el cierre oficial, y ayer, pues 2124 casi. Nada, de nada, de nada. Pero si tomamos un gráfico intradía y entramos un poco en lo que pasó durante la sesión, vemos que sí que pasaron cosas. Hubo un aparente nada de nada, pero sí que hubo mucho movimiento. Aquí lo tienen. Empezamos subiendo. Eso ya lo vieron. Esto coincidió con el cierre de la sesión europea, que los bonos estaban recuperando y salió el dato de Producto Interior Bruto, que parecía que era muy presionante, o sea, que presionaba para subir los tipos de interés, pero al final, cuando se leía la letra pequeña ya con tiempo, pues todo el mundo se dio cuenta de dos cosas. Una, que el dato era mucho mejor de lo esperado, pero por dos motivos muy concretos. El primero,
porque las exportaciones se habían distorsionado mucho por una serie de historias estadísticas con las exportaciones de soja, y las exportaciones habían subido en el mes el 10%, lo cual es totalmente anormal. Claro, el comercio exterior pesa mucho en el Producto Interior Bruto. Con unas exportaciones del 10, pues claro, la diferencia con las importaciones es muchísimo y empujó 0,6 puntos para ser exactos, me parece, 0,7 puntos, no me acuerdo bien de la cifra. Me parece que era entre 0,6 o 0,8, 0,8 me parece que fue. El caso es que subió mucho el Producto Interior Bruto. Y en segundo lugar, un factor claramente negativo, aparte de esta distorsión, era que el gasto del consumidor, que a fin de cuentas es el que sostiene el Producto Interior Bruto porque es el 70% del mismo, pues salió peor de lo esperado. 2,1% cuando se esperaba 2,6%. Yo en mi primera interpretación del dato me parecía que era un dato que presionaba al alza los tipos de interés, pero luego ya cuando empecé a ver las reacciones me di cuenta porque yo ese dato de cuánto se esperaba en la subpartida del gasto del consumidor no lo tenía, y ahí me di cuenta que es que eso estropeaba el dato. Entonces las bolsas subieron porque dijeron, bueno, pues no está la cosa tan para subir demasiado tipos de interés. Una subida en diciembre y puede que luego cueste más. Pero de repente, a las 7:00 de la tarde, desplome. ¿Qué pasó? Pues pasó que se publicó, que se dio la noticia, que ya la habrán visto en todos los telediarios, de que el FBI, a 11 días de las elecciones, esto es que es muy raro, pues volvía a abrir una investigación contra la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, por el escándalo de los emails, que es un escándalo, por no hacer, ya lo saben, por no perder tiempo, lo han leído en los periódicos, es una serie de correos electrónicos, de uso del correo electrónico, que presuntamente se dice que Hillary Clinton ahí pues reveló datos secretos o confidenciales, que hizo mal uso de eso, pero bueno, eso de momento se le había exonerado, pero el FBI volvió a abrir el caso. Claro, el mercado se asustó porque ya saben que teme mucho a Trump y que no quiere que sea presidente, siempre reacciona con caídas cuando se acerca en los sondeos y con subidas cuando es Clinton la que está despegándose y parece que vaya a ser la presidenta. Entonces, claro, esto puede perjudicar mucho la campaña electoral de Clinton y sobre todo el mercado. Lo que se asustó es porque que el FBI saque este asunto 11 días antes de las elecciones, pues parece un poco raro. Trump salió a la palestra enseguida diciendo que cuando el FBI sacaba esto 11 días antes de las elecciones, cómo de grave sería. Claro, al final el mercado se asustó y una prueba de lo que se asustó la tenemos en que el peso mexicano, que ya saben que es un poco el termómetro del miedo que tiene el mercado pues a todas estas cosas, se cayó, y se cayó mucho. Estuvo toda la tarde cayendo muchísimo, en la típica reacción a que Donald Trump se podría acercar en los sondeos tras este nuevo jaleo que se ha montado en torno a Clinton. Luego ya posteriormente, pues lo que suele pasar en estos casos, se cae mucho tras el jaleo y luego pues se tiende a un cierto rebote. Y técnicamente hablando, pues como vemos en este gráfico de 5 minutos, la media de 200 pues se las bastó sola para parar los intentos de rebote, y así quedó la sesión pues un tanto intrascendente, pero como vemos, dentro de la sesión pues sí que pasaron cosas. Esto es lo que provocó todo este escándalo en las elecciones americanas, lo que provocó que el euro se disparara. No solo se disparó el euro, hubo... a ver, aquí es que creo que tengo el gráfico que separa... No. La libra que andaba como por aquí antes del jaleo tuvo este tirón. El dólar canadiense dio este tirón también. Pero el euro especialmente fue el que más capitalizó todo este jaleo, y al final de la sesión, como vemos, mantuvo el tipo. Mantuvo el tipo con esa fuerte recuperación. Bien, pues así quedaron las cosas en Estados Unidos y vamos ya con las claves de la semana propiamente dichas. Yo creo, para mí, que la clave más importante de la semana, una semana en la que, bueno, pues por ejemplo en el Eurostoxx, a ver, esto fue el viernes, aquí tuvimos el cierre del viernes pasado y aquí el cierre de ayer. Una semana pues que ha sido
una primera parte de intento alcista y luego pues se perdió todo y se ha acabado con pérdidas al final de la semana. Bien, yo creo que la clave más importante de esta semana ha sido el miedo renovado de las manos fuertes al tapering. Este tirón que vemos aquí se produce porque el mercado empieza a creer que no había tapering, tras haberse asustado. Creo que fue este día, el jueves, aquí, se produce el tirón final, el arreón final, porque el propio Draghi niega el tapering. Pero desde que empezó esta semana, o a mediados de semana, volvió a temerse al tapering. ¿Dónde se ve esto? Pues esto se ve aquí, en el gráfico de los bonos. Fíjense cómo desde que aquí, justo a las 2:30 de la tarde del día 20, este es el bono alemán a 30 años. Yo es que lo uso porque es que tiene más amplitud el recorrido y se ven las cosas mejor que el Bund, que tiene 3 veces menos volatilidad. Bueno, pues aquí vemos que habla Draghi y la subida del bono es tremenda, sube casi 300 puntos. Luego se estabiliza, se inicia una nueva semana y fíjense el batacazo. 10 figuras, esto es muchísimo, para los bonos esto es una barbaridad, es muchísimo. 10 figuras de caída. 10 figuras de caída. Esto no pasa porque sí, es que de hecho no se veía desde hace bastante tiempo. Aquí hubo otra caída bastante seria, también por lo mismo. Esto es miedo al tapering y esto es miedo al tapering. ¿Por qué se desata el miedo al tapering? Pues se desata porque empiezan a salir publicaciones en las agencias especializadas que suelen estar muy bien informadas, como por ejemplo Reuters. Reuters muy pocas veces, cuando cita fuentes internas del BCE, se equivoca. Bloomberg ya había dicho hacía días lo mismo, empezó a confirmarse bastante, y es que lo que se cuece por ahí dentro es que los alemanes están viendo pues que los datos de Producto Interior Bruto están mejorando, la inflación está subiendo, eso es un hecho, aún estamos lejos de objetivos, pero está subiendo claramente, crecimiento está mejorando claramente, no solo a nivel europeo, sino también a nivel global. Y, pues claro, los alemanes lo que están viendo es que su economía va bastante bien y con estos tipos en negativo y todo esto, pues lo que le pasó a España cuando la burbuja inmobiliaria y encima con los tipos tirados por los suelos. Pues esto es muy peligroso. Los alemanes están empezando a presionar, Draghi está cada vez más contra la pared, no va a poder dar ni una sola ventaja más, eso al mercado ya le queda claro, ni una facilidad más. A lo máximo que se puede aspirar es a seguir con la misma QE y con las mismas medidas, con la misma tasa de depósito en el BCE del menos 0,4 y como mucho alargar la QE esos 6 meses más, que es lo que está descontado, pero ni una más. Parece que no va a haber ni una sola concesión más, tal y como están las cosas. Claro, lo que se está diciendo es que ya los alemanes empiezan a decir que a partir de marzo, que esto de seguir aquí, metiendo los tipos en negativo y demás, que no puede ser. El rumor es cada día más fuerte, parece que es cierto, parece que está habiendo mucha guerra dentro del BCE y los bonos pues están pagando con estas caídas tan fuertes. Estas caídas tan fuertes evidentemente pues ponen nerviosas a las bolsas, por eso se produce esta caída, ponen nerviosas pues porque nadie puede quedar indiferente ante el pinchazo de una burbuja de renta fija como la que hay. Yo dudo mucho que esto sea el inicio del pinchazo de la burbuja, que coste. Yo creo que estos son amagos, yo creo que esto es gente bastante sensata que decide salir de esta locura. Pero de momento son muy pocos. El volumen, hemos estado analizando volumen y demás, y no se ve que haya una salida masiva. Estos son escarceos. A fin de cuentas, ahí sigue el BCE comprando a mansalva todos los meses, y aún no es el momento del pinchazo. Esto puede tardar años incluso, no va a dejar el BCE que eso suceda tan fácilmente, ni el resto de bancos centrales. Pero bueno, son escarceos, va a haber muchos escarceos, y a partir de ahora pues el mercado va a empezar como en los viejos tiempos. Los datos buenos macro igual los considera mal porque aumenta la posibilidad del tapering en el BCE, que es un tema que vamos a seguir hablando durante muchos meses y puede que años, y no va, por mucho que diga Draghi que no va a haber, no se lo va a creer nadie, porque los datos macro están ahí. La inflación está subiendo, va a depender mucho del petróleo, esto es muy importante. Si el petróleo sube
aceleraría la subida de la inflación y aceleraría todo este proceso perjudicial para los mercados de bonos y de renta variable, pero aquí voy a hacer un inciso porque es una clave, una subclave dentro de la clave del BCE importantísima. El petróleo lo tiene difícil para subir. En primer lugar, porque el famoso acuerdo al que se supone que van a llegar en noviembre es mucho suponer. Irán e Irak ya están poniendo problemas otra vez. Y ya saben mi opinión al respecto, incluso aunque lleguen a un acuerdo, ya ha habido acuerdos parecidos anteriormente en la historia y no los ha cumplido nadie. Nadie. Era algo nominal, pero luego al final el petróleo seguía fluyendo por el estilo de si no se hubiera llegado a un acuerdo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, conforme sube el precio del petróleo, está subiendo la producción de Estados Unidos porque vuelven a reabrir prospecciones que se habían cerrado por falta de rentabilidad con los precios tan bajos. Luego esto es la pescadilla que se muerde la cola. Todo esto en un contexto de un mercado inundado de petróleo. Claro, pues no va a ser difícil ni nada, por muchos acuerdos que lleguen y por muchas cosas. A lo mejor puede subir el petróleo a 60 con suerte, pero que pase de ahí es muy difícil, porque entonces empezarán todos a ponerse nerviosos de que Estados Unidos está incrementando la producción. Eso fue lo que provocó la guerra de precios de Arabia Saudita. Arabia Saudita fue la que tiró los precios a la basura. Por eso, en fin, una situación muy difícil y que no indica, a mí no me parece que el petróleo tenga muchas expectativas de subir, con lo cual, a ver, de subir sí, pero no de subir espectacularmente, con lo cual se puede hacer todo tipo de trading, de estrategias con opciones y de cosas, tanto por debajo, porque mucho más allá de 40 y tantos es que no lo dejan bajar, siempre montan alguna película para que no baje, ayer cerró a 48 y pico, con lo cual en las llegadas a esa zona baja, lamento no haber preparado un gráfico antes, pero bueno, más o menos está ahí en una banda entre 40 y tantos y 50 y tantos. Comprar en la zona baja es una buena idea, igual que vender cuando llegue a la zona alta. Ese rango lateral puede dar bastante dinero para trading, sobre todo con estrategias para opciones. Bien, segunda clave de la semana, los resultados empresariales. Los resultados empresariales pues han visto, por ejemplo, pues cómo han movido mucho al IBEX, a nuestro IBEX, según el día, cómo iban saliendo los resultados. Ayer, por ejemplo, los resultados de Popular y de Viscofan, pues le fastidió, le hizo mucho daño. Popular sigue dando muestras de mucha debilidad y yo creo que al final lo van a fusionar o lo va a comprar alguien con altas posibilidades de que eso suceda el año que viene. Y bueno, y Viscofan también pues no tuvo el día y también pues hizo lo suyo. Bueno, el resto de la semana pues ha habido resultados de BBV, Santander, ha movido mucho el índice. La campaña de resultados aún es pronto para opinar, también en Estados Unidos ha movido muchísimo mercado. Yo destacaría entre todos los grandes valores pues a Apple, claro, y Apple no salió bien el tema de sus resultados porque fueron buenos, el caso es que fueron buenos, pero al mercado por alguna razón pues no le gustaron. Y no tuvo una reacción, vamos a poner su gráfico, no tuvo una reacción positiva a los resultados. A ver, tengo aquí una cantidad de cosas. A ver, vamos a poner Apple, aquí lo tenemos en gráfico diario. Y pues aquí tenemos que no le gustaron sus resultados. Voy a comprobar que ha descargado bien. Sí, hasta ayer. Ya ven. Bueno, con los resultados pues ha caído claramente. Ayer el cierre fue bastante débil también. Y aunque desde un punto de vista técnico pues no parece la cosa demasiado grave, sigue respetando esta directriz alcista. Bueno, más o menos sería como por ahí. Pero Apple puede ser un ejemplo de una campaña de resultados, pues no está mal, en Estados Unidos no está mal, en Europa más regular, solo 55% están dando mejor de lo esperado ahora mismo en el Stoxx 600, el resto está el 48, creo que era, perdón, el 55 mejor de lo esperado, 48 creo que era neutral y peor de lo esperado el resto, o sea que no son muchos, pero tampoco es una gran cosa. Yo diría que lo que nos está diciendo la campaña de resultados es que una vez más nos recuerda que un Nasdaq a 5.000 está sobrevalorado y que un Standard & Poor's
a 2100 y pico está sobrevalorado. Y si queremos que los, como decía Don Quijote, que los molinos de viento sean gigantes, pues nada, pues eso. Pero también, como decía Copérnico, pues sí vale, pero la Tierra gira. Y lo que nos dicen los números y lo que nos dice el análisis del valor de las empresas es que esto está sobrevalorado, esto es el Standard & Poor's, y que el Nasdaq está sobrevalorado y que el Dow Jones está sobrevalorado. Pero en fin, esta es mi conclusión y la de los números, pero podemos seguir viendo gigantes donde, como decía Sancho Panza, pues solo hay molinos de viento. Tercera clave de la semana, el dólar. Evidentemente, los movimientos recientes del dólar están influyendo mucho en las bolsas. Volvemos al gráfico del euro. Estos movimientos primero de extrema fortaleza del dólar fueron los causantes de que en la primera parte de la semana, que tiene el gráfico diario, donde se ve mejor, esta fortaleza del dólar o debilidad del euro fueron decisivos en este tirón del Eurostoxx, y cuando el dólar pues ha replegado velas, el euro ha empezado a recuperarse, pues fue decisivo en esta parte final. Es evidente que con el euro débil pues favorece a las exportadoras, con el euro fuerte pues las fastidia, y al revés en Estados Unidos, con lo cual este juego de fuerzas que dispara los movimientos del dólar pues son realmente muy importantes. Cuarta y última clave de la semana, y no la menospreciemos porque en esta ocasión es una de las más importantes, el tema técnico. Siempre hablo del tema técnico, pero es que esta semana ha sido absolutamente decisivo. Y el tema técnico lo tenemos que centrar aquí, en el Eurostoxx. Le podemos dar un vistazo rápido en el Standard & Poor's porque es muy fácil de ver, una figura triangular, nada de nada. Nunca había estado tanto tiempo entre la media de 50 y la media de 200 desde los años 80, esto es bastante anormal. Esta figura triangular, si se rompe por arriba, tendrá cierta violencia hasta esta zona, pero es difícil que pase de ahí, tiene mucha resistencia, las elecciones están encima, no creo que la gente tenga ganas de complicaciones de vida, y más con lo que pasó ayer con los email y todas estas cosas. Y si rompe por debajo, tampoco nos emocionemos mucho porque se va a la media de 200, que está muy cerca, y lo más normal es que le cueste pasar. Es decir, que estamos en una figura lateral, pero es que aunque se rompa, tampoco es fácil hasta que no pasen al menos las elecciones, y esperemos muchos milagros. Pero la clave de verdad está aquí. La clave está en que el Eurostoxx en su subida fuerte, claro, esto contagia al IBEX, contagia al DAX, contagia a todo el mundo, en su subida fuerte tras el no tapering, que luego parece que sí que había tapering, se ha topado con la gran zona de resistencias que tiene, pues justo donde se ha parado otra vez. Pero es que se ha parado 10 veces desde enero del 2006. Hacía tiempo que no se veía un lateral tan duro como este que se está viendo en Europa este año. O rompe esto o aquí no va a entrar nadie. Las manos fuertes no son tontas, más bien al revés, y nadie va a arriesgarse a comprar bolsa aquí para que se vuelva a parar una vez más en la zona de resistencias. Tiene que romper. El DAX está haciendo exactamente lo mismo, tiene una resistencia menor, pero no menos fuerte ahí, en 10.800, y como ven, está así desde el verano, pues se la ha vuelto a tragar, literalmente. Entonces, este tema técnico pues es vital. O se rompen los rangos o no hay nada que hacer. Y nada más, pues espero que les sea de utilidad pues este repaso de la actualidad de la semana. Como siempre, un placer comentarlo con ustedes, y les cito pues el lunes en nuestra sección para seguir hablando de la actualidad de los mercados. Muchas gracias y buen fin de semana.